Muy bien, bueno, buenas noches a todos. Esta semana es la parashá de Pinhas. Pinhas era el nieto de Aarón a Cohen, el nieto del sumo sacerdote, que como él, la parashá se llama en su nombre porque comienza la historia con Pinhas, que él logró a través de demostrar su fe, su fuerza, su pasión por Hashem, logró el sumo sacerdocio, porque él, según la regla, Aarón, cuando Hashem regaló el sacerdocio, le había dicho así: Aarón, tu hijo, que era Elazar, y tus descendientes posteriores. O sea, daba a entender que iban a ser solamente los que iban a nacer de ese momento en adelante. Sin embargo, Pinhas había quedado entre medios porque él ya había nacido y no fue nombrado. Y así fue que entonces él no tenía derecho al sumo sacerdocio. Sin embargo, años más tarde, cuando él demuestra una fe absoluta en Hashem, porque demostró que inclusive cuando una situación grave con algunos jefes de tribu del pueblo de Israel, con mujeres de midianitas, y él demostró que él estaba dispuesto a entregarse por completo en su fe en Dios, eso le concedió el sumo sacerdocio. Esta es la parashá de Pinhas. Pero en la parashá de Pinhas tenemos varias cosas muy interesantes y vamos a ir un poquito más adelante en la parashá. Cuenta la historia que en esta parashá cuenta que los Yehudim se dividieron la tierra de Israel. Estamos hablando antes de la conquista, estamos hablando antes de la entrada a la tierra de Israel. Sin embargo, Hashem les ordenó que ya mismo se haga la división, qué parte iba a pertenecer a cada tribu. O sea, la tierra de Israel se iba a dividir en 12 partes y qué parte le iba a corresponder a cada uno. Lo interesante es que cómo se iba a hacer esa división. Esa división no iba a ser una división así nomás, sino que el mismo Hashem iba a estar participando de esa división. ¿Por qué? Porque la división se hizo con el Urim Betumim. ¿Qué era el Urim Betumim? El Urim Betumim era el pectoral del sumo sacerdote, que en ese pectoral había 12 piedras preciosas. Cada una de esas piedras, entre otras cosas, cada una de esas piedras simbolizaba una de las tribus, por eso eran 12 piedras preciosas. Sin embargo, más allá del número 12 y más allá que cada una de esas piedras simbolizaba una tribu, de alguna manera era, para los entendidos, era una manera, un cierto código Morse entre Hashem y el Cohen Gadol. O sea, cuando vieron grandes dudas en historia, dudas a nivel pueblo, a nivel pueblo entero, no dudas particulares, dudas a nivel pueblo entero, existía la posibilidad de preguntarle a Hashem cómo manejarse, y Hashem respondía a través del Urim Betumim. O sea, iban iluminándose o moviéndose o sobresaltando diferentes piedras, y eso era una respuesta de Hashem a la pregunta que le hicieron. Por eso digo que era un estilo de código, que para entendidos, no cualquiera podía entenderlo, pero sí para entendidos, una manera de comunicación, era, vamos a decir, el celular del momento, entre Hashem y el pueblo de Israel. Y en este caso cuenta también que la división de la tierra de Israel a las 12 tribus fue hecho a través del Urim Betumim, o sea, fueron preguntando
a Hashem, y Hashem fue mostrando qué parte le iba a pertenecer a cada una de las tribus después de la conquista. Ahora, más allá de la parte técnica, acá hay algo interesante. Como lo mira la filosofía jasídica, la idea de que cada tribu reciba su parte en la tierra de Israel. En la filosofía jasídica, como siempre, se nos enseña que toda mitzvah o todo acontecimiento que pasó en la Torá no es solamente un acontecimiento momentáneo que pasó en ese momento, en ese lugar, y ya está y terminó, o una mitzvah del momento, sino que si la Torá nos cuenta algún suceso o algo específico, es porque de eso tenemos una enseñanza eterna para cada uno de nosotros en toda nuestra existencia. Porque la Torá no dedicó como libro de historia a contarnos una historia, sino realmente Torá, como viene de la palabra Torá quiere decir orá, quiere decir enseñanza. O sea, cada cosa que nos cuenta la Torá es una enseñanza y nos deja algo que nos aprendemos de ahí para nuestras vidas. Y en eso la filosofía jasídica se ocupa constantemente de encontrar, buscar, explicar, enseñarnos qué nos enseña cada una de esas historias o cada una de esas cosas que la Torá nos cuenta, qué nos enseña para el día a día nuestro. Y una de las cosas que habla la filosofía jasídica esta semana con respecto a la división de la tierra de Israel es que a cada uno le toca su parte. Esa es la idea, ¿sí? La idea de la división de la tierra de Israel es que a cada uno le toca su parte. Y así como existe una parte material en la tierra de Israel para cada uno, o sea, para cada tribu, después cada tribu, cada uno en cada familia de la tribu, etc. Así también existe lo que cada uno le corresponde a nivel espiritual. O sea, así como la tierra de Israel es una tierra entera, una tierra con toda una santidad, que esa santidad tal vez es igual en todos los lugares, obviamente a diferencia del Bet HaMikdash, el templo en Yerushalayim, pero en general es una tierra entera con mucha santidad. Y cada uno recibe otra parte, no es lo mismo, cada uno recibe una en una parte, otra en otra parte. Así también en el servicio a Dios. Más allá que el servicio a Dios representa que la persona se conecta con Dios en todo lo que hace, sin embargo, no todos tenemos el mismo fin en cómo servir a Dios. O sea, el fin es el mismo, perdón. No todos tenemos el mismo fin, pero que servir a Dios, pero no todos tenemos, no todos servimos a Dios de la misma manera. Y no todos servimos a Dios con las mismas cosas. Hay quien puede servir a Dios comiendo, hay quien puede servir a Dios cantando, porque tiene una linda voz, sabe cantar. Hay quien puede servir a Dios estudiando, porque es una persona capaz en el estudio. Hay quien puede servir a Dios haciendo el bien al prójimo. Y que quede claro, todos servimos a Dios. Y todos servimos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Sin embargo, tenemos ciertas cosas que en eso nos destacamos. Y con eso, esa es nuestra misión en el servicio a Dios, es aprovechar eso que tenemos y con eso servir a Dios más que con otras cosas. En la Gemara, el Talmud nos cuenta cosas muy interesantes, como ciertos sabios tenían cierta mitzvah, que en esa mitzvah se esmeraban más que en otras. A ver, eran todos sabios, eran todos grandes tzadikim, y con todo eso encontramos que tal sabio se esmeraba más en tal mitzvah. Si no me equivoco, por ejemplo, Rabbi Yossi, se cuenta que Rabbi Yossi se esmeraba mucho en la mitzvah de tzitzit. O sea, ¿qué quiere decir? Cumplía todas las mitzvot. Y todos se esmeran, pero él se cuidaba de tener mejor tzitzit, más lindo, más cuidado. Un ejemplo, así estoy diciendo como ejemplo. Hasta también otros sabios con otras mitzvot. Ahora, y es obvio, como dijimos, que todos los sabios cumplían todas las mitzvot, por algo eran sabios, por algo eran tzadikim. Sin embargo, se esmeraban en algo específico. ¿Por qué?
explica esto la filosofía jasídica, que tal sabio encontró que en la fuente de su alma era necesario servir a Dios de esa manera. Con eso era más importante. ¿Cuál era más importante? Esmerarse en esa mitzvah era su misión en el mundo, cómo servir a Dios. Y así también nosotros tenemos que ver lo que tenemos a nuestro alrededor, encontrar lo que nosotros, en qué nosotros nos destacamos y saber que eso es lo que nuestra manera de cómo tener, ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo en servir a Dios. Y como contamos muchas veces en la historia reciente con el Rebbe, lleno de cartas, donde muchas veces gente le preguntaba al Rebbe si dejar cierta actividad que estaba haciendo. Es un profesor que tenía una clase en alguna universidad y de alguna manera o ya estaba cansado o le estaba generando ciertas molestias o diferentes otras cosas. O un músico, por ejemplo, que se acercaba no era religioso y se acercaba al judaísmo y después preguntaba al revés, dejo la música, ya está, tal vez ahora me tengo que dedicar al estudio de la Torá. Y así montones de historias donde gente le preguntaba si dejar ciertas cosas que estaba haciendo hasta ese momento. Y el revés siempre indicó que no, que si en eso se destaca, estamos hablando siempre de cosas permitidas, cosas buenas, sí, obviamente, que si en eso se destaca, entonces tiene que aprovechar eso que él tiene que aprovechar ese don que tiene y utilizarlo en el servicio a Dios. Si tiene una linda voz y canta lindo, Hashem le proporciona algo para poder servir a Dios con eso, pero tiene que seguir aprovechando. Y si Hashem le dio a otra persona un don en escribir, un buen escritor, entonces tiene que aprovechar ahora, ok, va a escribir cosas de Torah, pero va a seguir aprovechando su don para poder servir a Dios con eso que él tiene. En otras palabras, más allá que todos tenemos que servir a Dios, y más allá que todos, para poder servir a Dios, necesitamos sí o sí servir a Dios de la manera que Hashem nos exige que lo sirvamos. O sea, que es a través del cumplimiento de las mitzvot y el estudio de la Torah. O sea, no existe servir a Dios de la manera correcta cuando no es a través de la Torah y las mitzvot. Por ejemplo, una persona que va a decir, yo sirvo a Dios igual si me pongo tefilín o no me pongo tefilín, la respuesta es no. Puede ser que sirva a Dios, pero también tiene que ponerse tefilín. No existe sirvo a Dios de otra manera distinta a la que ayer me exigió. O lo mismo una mujer que prende la vela de Shabbat, va a decir, bueno, yo no las prendo, pero yo sirvo a Dios igual. Puede ser que sirve a Dios, pero la manera correcta de servir a Dios es prendiendo la vela de Shabbat, que esa es la manera que ayer nos exigió. Pero aparte de todo eso, y que más allá que todos servimos a Hashem de la misma manera, en el sentido que todos intentamos cumplir todas las Torah y las mitzvot, igualmente, obvio que tenemos cosas que cada uno nos destacamos, y somos distintos, y somos mejores, y sabemos que tenemos fuerza en eso, y tenemos algo donde sabemos que ponemos todo en eso. Entonces, Hashem nos está mostrando que justamente esa es la manera de servir a Dios. O sea, no tenemos que poner un esmero en eso, porque con eso servimos a Dios distinto a los demás. Ahora, muy interesante lo que está escrito en la misma filosofía jasídica. ¿Qué pasa a una persona que no sabe en qué se destaca? Una persona que no siente algo específico, en qué punto él tiene que servir a Dios más que otros. Y ahí, miren lo interesante que dice, ahí explica que una de las maneras cómo poder darse cuenta en qué Hashem está esperando que él ponga más de sí, es cuando tiene ciertas cosas que tiene más obstáculos. Hay ciertas cosas que a él le dificultan. Entonces, explica la filosofía jasídica al revés de lo que uno podría llegar a pensar. Explica que justamente que si se le presentan ciertos obstáculos o muchos obstáculos en algo determinado, puede ser que justamente es ahí donde le toca servir a Hashem. Justamente es ahí donde Hashem espera de él que lo sirva.
¿Por qué? Porque justamente si se le ponen pruebas y obstáculos en algo específico, no es porque sí, sino es para justamente demostrarle que él, esforzándose en eso, donde él tiene obstáculos, ahí justamente es donde, logrando su propósito y esforzándote para lograr el cometido, ahí es donde sirve a Dios de la manera correcta para esa persona. Y lo que nos enseñan nuestros sabios, justamente, entonces es que no, la idea no es asustarse en los obstáculos y decir, como tengo muchos obstáculos en tal cosa, quiere decir entonces que no lo tengo que dejar y ya está, me voy a otra cosa y termino el tema. O sea, todo lo contrario. Voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Me pasó justo esta semana con alguien que me cuenta, muy interesante. Es una persona que empezó a comer kasher hace un tiempo. Y no come todo kasher, pero empezó a comprar carne kasher y no mezclar carne con leche. Entonces me cuenta que justamente me llamó a preguntar, que justo esta semana fue, me llama a preguntar, perdón, la semana pasada, estamos al lunes, la semana pasada, me pregunta, mira lo que me cuenta, mira lo que me está pasando. Justo ahora que empecé a comer kasher, un amigo viene y lo invita a un asado que hacía mucho tiempo lo venía programando y no salía, al final lo invitó a un asado, no sé cómo hicieron ahora en la cuarentena, bueno, eso mejor no preguntamos, pero me dice, y ahí no sabía qué hacer, y como si eso fuera poco, dice, ahora vino un pariente y le hice una compra en el supermercado de regalo con un montón de cosas que no eran kasher. Me dice, justo ahora, donde empecé a cumplir kasher, de repente me llegan todas estas cosas. Me dice, ¿qué esto? Y me pregunta, tal vez eso es una muestra que no es el momento, tal vez esto es una muestra que no es el momento correcto, que yo pensé ahora yo estaba preparado, pero como Hashem del cielo me está diciendo, mira, todavía no llegaste, todavía no es ahora el momento, estoy un poquito más preparado. Entonces justo me acordé de lo que estudiamos esta semana, y dije todo lo contrario, todo lo contrario. Si en algo puedes estar seguro es que estás justo haciendo lo correcto. Porque si cuando justo decidiste empezar a comer kasher y te pusiste fuerte, empiezan a venir estas pruebas de repente, es porque estás en el camino correcto. Las pruebas, los obstáculos no son una prueba de que estamos en el mal camino, sino todo lo contrario. Son una prueba de que estamos en el buen camino. Y voy a citar una frase, no viene de una fuente judía, pero está en las fuentes judías de otra manera, pero también existe la idea. Y me van a perdonar, pero no recuerdo quién dijo la frase. Es alguien conocido que cuando los perros ladran es porque estamos cabalgando, ¿no? Algo así es la frase. Que si los perros ladran es porque estamos cabalgando. Y la idea es algo muy, no exacto, pero también en las fuentes judías encontramos algo muy parecido, que cuando se nos ponen obstáculos en el camino es porque estamos yendo por el buen camino. Si estamos errados, si estamos en el camino equivocado, si no estamos yendo por el camino donde tendríamos que ir, no teníamos ningún obstáculo. ¿Para qué hace falta ponernos obstáculos? Igual estamos yendo por otro lado. En cambio, los obstáculos, ¿qué es? Como está tan claro y explícito en toda la filosofía, que los obstáculos son maneras de cómo mantenernos despiertos y mostrarnos que a Hashem le gusta lo que estamos haciendo y por eso nos está probando a ver si lo hacemos bien. Entonces, los obstáculos son una prueba de que estamos haciendo las cosas como corresponde y que vamos por el buen camino. Y eso es justamente una de las cosas que se destaca en esta parshá, la parshá de Pinhas, en lo que representa la división de tierra de la tierra de Israel, que a cada uno le correspondía otra parte de la tierra. Espiritualmente hablando, también habla de lo que a uno le corresponde diferente al otro. Todos servimos a Hashem, pero como explicamos, cada uno sirve diferente a Hashem. Y tenemos que destacar y buscar en qué destacarnos y en qué mejorarnos en nuestro servicio a Hashem, en nuestra forma de servir a Hashem. Ahora, independientemente de esto,
en la Perashá se habla que hubo tres maneras de cómo dividir la tierra de Israel para cada tribu. Bueno, una manera fue específicamente esta, que fue la del Urim y Tumim, que fue con el poder de las piedras en el pectoral del sumo sacerdote, pero también eso se llama Goral, eso se llama a través de un sorteo. Es un sorteo, se iba sorteando y las piedras se iban indicando, esa era la manera del sorteo. Pero también existe la idea, la playa lo cuenta, que también se dividieron de una manera lógica, o sea que era la manera de ver qué tribus tenían más población, tenían más cantidad de gente, y serían entonces partes más grandes, qué tribus tenían menos cantidad de gente, y entonces recibían partes más chicas, etcétera. O sea, una manera más lógica. Y hay otra expresión muy interesante, respecto a las partes de Israel que cada uno recibió, que era una herencia de Hashem hacia las personas. O sea, por un lado, la división lógica, por otro lado, lo que fue un sorteo con las piedras, como explicamos, y existe también la idea de que lo que a cada uno recibió era una herencia de Hashem, porque somos los hijos de Hashem, recibimos una herencia. Y esto explica la filosofía jasídica, esto representa las tres maneras que tenemos de conectarnos a Hashem en nuestro servicio a Dios. Está la manera lógica, así como la división lógica, quien tiene más recibe más, quien tiene menos recibe menos. También así las mitzvot, es una manera lógica de alguna manera es una manera lógica de servir a Dios. Hashem nos exige una mitzvah, entonces la cumplimos. Hay mitzvot que tienen más lógica que otras, pero es una manera lógica de servir a Hashem. Tenemos un Hashem, somos quienes servimos a Hashem, y por lo tanto tenemos una manera lógica de servir a Hashem. Después existe la manera de servir a Hashem de manera completamente ilógica, que a veces es cuando las cosas no cierran. Como dijimos recién, tenemos un obstáculo, decimos, bueno, un obstáculo, entonces ya está, dejo eso de costado y me voy para otra cosa. Y es al revés, ahí es donde entra la parte ilógica, ahí es donde entra el poder del Yehudí de conectarse a Hashem desde otro aspecto, desde el aspecto directamente del alma, no con la lógica, sino con el alma. Somos Hashem, como decimos, somos una parte de Hashem, como dice el Tanya, que nuestro alma es una parte de Hashem. Entonces nos conectamos a Hashem desde ese alma, no con la lógica, y por lo tanto, independientemente que hay situaciones donde tendríamos que usar la lógica, nosotros no vamos con la lógica, vamos al revés, vamos por el lado donde sabemos que tenemos que hacerlo sin lógica. Y existe una manera más profunda que eso también, una manera mucho más fuerte, que es la manera de servir a Dios, de Hashem, a servir a Dios como herederos. ¿Qué quiere decir? La diferencia, cuando una persona gana un sorteo, una persona compró un billete y gana un sorteo, es que él con el que hace el sorteo no tiene nada que ver. Él ganó el sorteo, bueno, gracias a Hashem ganó el sorteo, está muy contento, muy feliz, pero él y la persona que hizo el sorteo no necesariamente tienen algo que ver, son dos entes, que bueno, que Hashem le dio la posibilidad de ganarse un sorteo de otra cosa. En cambio, la herencia es de padre a hijo. La herencia es una unión completamente que viene de esencia. La herencia es no por mérito del heredero, no por haber hecho algo o no algo. Una herencia es porque corresponde, porque es parte del heredero, y está él el que hereda. Entonces, son parte uno del otro, y por eso le corresponde la herencia. Y ahí en ese punto es donde se ve la unión real y la unión profunda que tiene el pueblo de Israel con Hashem. Fue a través de la tierra de Israel, tal vez, ¿sí? Que se demostró con la tierra de Israel. Pero más allá de la división lógica
y más allá de la división fuera de la lógica por intermedio del sorteo, también está, y la Torá no deja de mencionarlo, que está la idea de que cada uno recibió su parte en la tierra de Israel como heredero de Hashem, porque eso muestra que independientemente del servicio a Dios de esa persona, independientemente de su comportamiento frente a Hashem, es un heredero directo a Hashem porque Hashem lo eligió. Y entonces, cuando la Torá nos cuenta que cada tribu y cada persona recibió su parte en la tierra de Israel, en otras palabras, nos está enseñando hacia dónde aspirar en nuestro servicio a Dios. A veces ahí tenemos que aspirar al servicio lógico, al servicio común y corriente, a una mitzvah, hago otra, voy con la manera correcta. Otras veces nos toca servir a Dios de una manera completamente ilógica. Yo sé que lógicamente no era lo necesario en este momento, pero bueno, aparte de lógico y hago lo que me corresponde, aunque no es lo más lógico. Y muchas otras veces tenemos que despertar en nosotros, y en nuestro mérito, despertar en nosotros ese poder absoluto que tenemos como Yehudim solo por el hecho que somos una única cosa con Hashem. Porque nuestro alma es parte, como dice el Tanya, Helek Elokam Imal Mamash, es una parte de Hashem propiamente dicho. Y que de hecho está escrito que eso es un poco la diferencia entre cómo sirvió a Dios el pueblo de Israel en sus diferentes épocas. Antes de la entrega de la Torá era un servicio lógico, había un Dios, había que servirlo, no más que eso. Después de la entrega de la Torá, como decimos la Brajá cuando subimos a la Torá y que pronto podamos subir a la Torá de vuelta, es más, ayer, Bajar, Banu, Mikola, Amim, que nos eligió entre todos los pueblos. Entonces ahí es donde viene la idea del Goral, de lo ilógico. Ahí viene la parte de un sorteo, donde está no necesariamente implicada la lógica. Pero después tiene que venir una tercera parte, cuando venga el Mashiach, que ahí como está escrito, Beraujo la Amim, que van a ver todos los pueblos como Kibshem Hashem Ekra, que en el pueblo de Israel se ve la palabra Hashem, porque somos una única cosa con Hashem. No somos dos entes separados, dos entes completamente extraños que nos unimos, sino el pueblo de Israel con Hashem son una misma cosa. Y pedimos a Hashem que sea ya muy pronto en estos días, no tenemos que esperar ya mucho tiempo más, ya estamos cansados, no solo de la cuarentena, ya estamos cansados de todo el exilio, y el exilio me referimos no solamente a estar fuera de Israel, sino a estar en los días previos a la Mashiach, y queremos, y exigimos, y pedimos, y trabajamos para que venga Mashiach ya.